Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ariel Cruz Pizarro y hoy tenemos otro episodio de Aseriando en Micro, con un viaje en el bus D08 del transporte público de Santiago. El bus D08 funciona en la zona oriente de la capital, desde Metro Francisco Bilbao hasta el final de Avenida Grecia. Hablando de Francisco Bilbao, justo estoy en la línea 4 del Metro de Santiago, en la estación antes mencionada. Francisco Bilbao es una de esas estaciones divertidas que tiene espejos y, como vimos en el mapa, es el punto de partida del bus local D08 y también de otros servicios locales de estas comunas cercanas a la estación. La esquina de Tobalaba con Francisco Bilbao es un nodo importante de conexión, un punto de transbordo entre el metro y varios de los buses que pasan por acá. Estamos en el límite de la comuna de Providencia, la comuna de Las Condes y de La Reina. Cuando grabé esto, el bus D16 todavía tenía la flota naranja, pero ya ahora tiene buses nuevos. En parte, algo que me motivó a grabar este recorrido y mostrarlo era disfrutar la flota antigua antes de la renovación. En un momento llegó un bus D08, pero se había demorado en llegar. Entonces había varios pasajeros que subieron, lo estaba esperando harta gente, y venía otro bus más atrás, donde podía ser el primer pasajero en subir. Por eso preferí dejarlo pasar y esperar el otro bus. Tenía tiempo de sobra, afortunadamente. La zona de la estación de metro es muy transitada, con muchos autos y desplazamientos lentos. Tuve que esperar un poco para que llegara el bus, y mejor aún, llegaron dos buses juntos, aunque obviamente no salieron juntos. No éramos tantos pasajeros, así que el viaje sería tranquilo. Igual a esta hora, cerca de mediodía, los viajes son muy tranquilos, sobre todo en este sector. Ya había grabado un viaje en uno de estos buses, Marco Polo Gran Vial Scania, pero igual hay que aprovechar antes de que se vayan. Cruzamos el canal San Carlos, que está bordeando siempre la avenida Tobalaba, y el bus va por Francisco Bilbao, por la avenida Francisco Bilbao. En mi vida he viajado varias veces en el D08, a pesar de que está bien lejos de mi casa, y por eso mi experiencia es la de un viajero ocasional. He usado este bus para pasear, para relajarme, no para ir a un lugar en concreto. Me gusta que es un recorrido tranquilo, la gente es tranquila, es una ruta para relajarse y disfrutar de la zona oriente, de la precordillera, porque en todo el camino iremos subiendo hacia los cerros. Como el bus no tiene muchos asientos, preferí quedarme con uno de los asientos que mira hacia atrás. Creo que casi nunca he grabado así. Hay gente que le marea estar sentado aquí, pero a mí me gusta. Yo muchas veces viajo mirando hacia atrás. Es entretenido ver la ciudad de esta manera, por lo menos para mí. De Hitos, el bus pasa por varias esquinas importantes: Américo Vespucio, Manquehue, Tomás Moro, que lo hemos visto, pero para mí, como viajero ocasional, el hito más recordable es el Parque Padre Hurtado, también llamado Intercomunal La Reina. Es un parque muy bonito, muy grande, donde puedes caminar por mucho tiempo sin aburrirte. Hay una laguna con botes a pedales, hay un área de quinchos para hacer asados. Es un parque tranquilo, y al frente, no lo veremos, está el supermercado Jumbo La Reina, que es enorme. Bordeando el parque en Avenida Padre Hurtado, doblamos. Tenemos por un lado la ciudad deportiva, y por el otro lado, que sí estamos viendo, está la quebrada de Ramón, que pasa justo por el parque. Es un curso de agua que viene de las montañas. Hay un parque natural que uno puede visitar para recorrer senderos, e incluso tiene una cascada en los cerros. Este curso de agua también se hacía famoso en invierno por sus desbordes.
Me encanta hacer estos viajes en transporte público y realmente agradezco mucho que ustedes también lo disfruten, que esta idea loca de encerrar el tiempo en una burbuja y poder revivir un viaje en una micro en un día tenga algún sentido no solo para mí, sino que también para ustedes. Me da la impresión, puede ser un error, pero me da la impresión de que la gente no ve mucho estos videos de buses viejos, como que estos episodios tienen menos visitas. Pero para bien o para mal, estamos aquí y como hago este canal y estos videos porque amo esto, me da igual si lo ven o no, o si es popular o no. Yo voy a seguir disfrutando igual que como cuando tenía 15 años y viajaba en micros que no conocía para llegar a lugares que no conocía y reírme con las aventuras que vivía en la ciudad. Vivimos en un tiempo de tantos números, con egos algo inflados, que hay un impulso por buscar ser populares y tener miles de personas detrás tuyo. Yo vivo la paradoja porque realmente a mí me gusta el silencio y me gusta estar solo, pero también me gusta compartir estos tesoros y obviamente me gusta que la gente lo disfrute, que mis aventuras les sirvan a otras personas para relajarse, para conocer una micro, para animarse a conocer lugares desconocidos, a jugar un poco con la ciudad, con el transporte, a verlo no solo como llegar de un punto A a un punto B, sino que verlo como algo divertido y lúdico. Es como lo veo yo al final. Las cosas no hay que hacerlas pensando en recibir algo, hay que hacerlas porque te nacen, porque lo disfrutas. Así lo disfrutas, porque si no, se vuelve un fastidio. De la ruta, antes pasamos por un centro comercial llamado Las Brujas, que no tenía idea que se llamaba así. Quizás venderán escobas voladoras. Y esta zona donde estamos es una zona más militar. Estaba la Academia de Guerra y estamos en la zona del nuevo Hospital Militar, en Avenida Larraín. Si uno sigue por esta calle, por Avenida Larraín hacia el final, hacia el cerro, podrás entrar al Parque Maguida, que es otro parque de la precordillera. Por mientras, veamos la ficha y seguimos con la ruta. El bus es un Marco Polo Gran Viale, chasis Scania K230 Euro 5 EEB, inscrito en agosto 2012 con una capacidad para 99 pasajeros y de ellos hay 24 personas sentadas. Estos buses eran muy lindos cuando llegaron. Yo les tomé muchas fotos en la Alameda, en Providencia, el color naranja les viene muy bien y todavía me parecen buses muy bonitos. Del bus D08 tengo varias fotos, tanto en esta época naranja, desde 2012 al 2023, con los servicios de Express y la continuadora Voy Santiago, pero también mis primeros paseos los hice en la época más antigua, entre 2007 y 2012, con los buses amarillos que tenía la empresa STP. Originalmente, la zona D tenía buses con este color, como este lindo metal patronador. Hablando de la quebrada de Ramón, yo una vez fui al Parque Aguas de Ramón. Es bonito, aunque agotador. Llegué hasta el Salto de Apoquindo, que es una cascada que está en la precordillera, un paseo largo que toma todo el día caminando. Hay gente que no tiene idea que tenemos una cascada. En el supermapa puedes ver todos los episodios de Ando en Micro y sus trayectos para que recorras la ciudad geográficamente mientras ves el video. De mi parte, millones de gracias para quienes aportan con el botón super gracias. También yo escribo y edito libros. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros como Bendita Elegancia, que es una novela de amor en tiempos de micros amarillas. Desde Avenida Larraín, el bus toma la calle Andacollo y entramos en la Villa La Reina. A estas horas los viajes son muy tranquilos, sobre todo en esta dirección, yendo hacia los límites de la ciudad, hacia la periferia. En Villa La Reina hay varias calles con nombres de lugares del norte, de ciudades del norte. Es una población de los años 60, 1960, una población de autoconstrucción. Los pobladores fueron construyendo las casas con la asistencia del alcalde y arquitecto Fernando Castillo Velasco
por eso cierta estación de metro tiene su nombre, entre otras muchas razones. Y en estas zonas se nota la subida, las pendientes y también que estamos en los cerros. Puede que el sector les sea familiar, porque en el bus 403 viajamos por esta misma zona, en un viaje que hice en otro bus naranjo, un bus articulado. En estas zonas altas de la ciudad, además de casas, comenzamos a ver terminales de micros, porque siempre los terminales están en los límites, en la periferia, en el límite de la ciudad, y del otro lado tenemos un campo militar. Del bus D08, aunque he estado en estos sectores en distintas micros, me parece que es la primera vez que hago la ruta completa. Y eso también es algo que me motiva con esta serie, que no solamente mostrar un bus y una ruta, sino que también yo voy aprendiendo y conociendo cosas nuevas, ampliando la mirada, el horizonte, conociendo otros espacios. Además, es relajante viajar en micro sin prisas, mirando por la ventana. Es un placer, realmente es un placer. El transporte público tiene esa magia de que cada vehículo, cada ruta, cada realidad es una burbuja. Y puedes ir mirando cómo es cada una. Te subes y entras en una burbuja. Y hay miles y miles de burbujas. ¿Cómo te vas a aburrir si cada una es diferente? En la vida, los días también son como esas burbujas. Hay muchas cosas que podemos hacer, que podemos disfrutar, aunque sean momentos cortos, pero tener un momento para sonreír y para alegrarse. Dejamos la calle Quebrada de Camarones y entramos en el corredor de transporte público de Avenida Grecia. Esta avenida tiene un gran corredor de transporte público, vías BRT, una de las primeras vías de este tipo en Santiago, y que estemos aquí tiene varios significados. El más inmediato es que el bus tiene que subir, el motor tiene que exigirse para subir estas pendientes, el relieve se percibe más claramente, y la otra es que soy el último pasajero, no queda nadie más en el bus. Algo que suele pasar en estos queridos episodios de la serie Ando en Micro es lo divertido de viajar de punta a punta, sobre todo en esta hora que no viaja mucha gente. Después del bus D08, ese día tomé y grabé el 506, la ruta completa hasta Maipú, que justamente pasa por la avenida Grecia, por todo este corredor. Podría decirse que tomé este bus para acercarme al 506. Hice un 2x1. Fue una aventura entretenida. Siguiendo con lo que les decía, yo creo que las cosas hay que hacerlas porque te nacen, porque te gustan, porque amas algo. Pero si haces las cosas buscando ser popular o ser famoso o ganar plata, puede que resulte, no digo que esté mal, pero no es muy placentero. O quizás yo pondero más otras cosas porque soy una persona más solitaria. También puede ser. Estamos en el límite urbano, el final de la ciudad, en la comuna de Peñalolén. Y se acabó el viaje. Se acabó el viaje. Fue una buena aventura en el bus D08. En esta zona terminan muchos recorridos o inician muchos recorridos. Hay varios terminales de micros, muchos de distintas empresas, distintos modelos de buses. De mi parte les agradezco mucho por la sintonía, por disfrutar de estos videos que hago con cariño, de estas vistas de Santiago. Las montañas se veían hermosas con la nieve. El video de invierno, son varios cerros. El cerro de Ramón tiene como 3200 metros, que es donde nacen las aguas que vimos antes. Como última cosa, antes de tomar el bus eléctrico de 506, me quedé un rato para tomar fotos y grabar otros buses. Vi llegar un bus D08 que se veía bonito, es otro bus del mismo modelo que el bus del viaje. Y como pasa el tiempo, vi estos buses cuando estaban nuevos. Y ahora los veo un poco antes de que se retiren. La vida, el peso y el suspiro de la vida. Ahora sí, que Dios los bendiga y que estén súper bien. Gracias por acompañarme en esto. ¡Chau! Cuídense.